si no tiene grupo 1, grupo 2 en el nombre, porfa agregale, así no se mezclan. Dale. Sí, ahí lo estoy descargando. Dale, buenísimo. Bueno, ¿cuántos tenemos? 30. ¿Cómo les fue con el parcial? Antes que empecemos con teoría nueva, hoy tenemos la teoría de diagrama de clases. ¿Alguna pregunta puntual? ¿Algo que quieran hablar de cómo pudieron reunirse, pudieron avanzar? Era bastante tiempo. No sé si lo sintieron así. Están muy mudos hoy, me parece a mí. Estoy con el mate, se me complica prender el micrófono. No, y bueno, es clase, chicos, vamos, vamos. Cuéntame un poquito cómo les fue con el tiempo. Me imagino que les sobró. ¿Se pudieron reunir, pudieron sincronizar? Sé que para los grupos Sí, algunos sí. le había costado. El tiempo estuvo bastante bien. Bien. ¿Y pudieron juntarse y armar algo y no queremos encontrarnos con parciales que sean cosas pegadas que hizo cada uno y cuando leamos no coordinen los nombres, no coordinen las ideas, ¿no? Eso es algo que vamos a tener en cuenta por lo que es el trabajo en grupo, ¿sí? Y también incluyan los nombres en los parciales cuando lo entreguen y si hay alguien que no pudo participar por cualquier razón que sea, para que nosotros también nos pongamos en contacto con esa persona y veamos qué pasó. Tienen que ir los nombres de las personas que se reúnen y activan y pueden integrarse en equipo, ¿sí? Y si alguien tuvo una particularidad, como cualquier parcial, bueno, se habla nos avisan y hablamos con esa persona para ver otra instancia. Pero la idea es que todos puedan organizar sus tiempos para trabajar en equipo, ¿sí? Bueno, voy buscando la teoría nueva. ¿Alguna pregunta más sobre el parcial? Lo vamos a corregir. Seguramente para la semana que viene ya tendremos novedades. Y vamos a ocupar un ratito de la teoría de la práctica de la semana que viene para hacerle las devoluciones. Consulta, ¿hay otro parcial o cómo es ahora? Como se explicó el primer día de clase y están las diapos de 2 parciales. Este parcial, un segundo parcial y después un recuperatorio general de lo que no se haya aprobado, porque el parcial tiene que aprobarse punto por punto, ¿sí? O sea, tema por tema. Si hay algún tema que no llegan a aprobar, es lo que van a tener que recuperar en el recuperatorio general. ¿Sí? Por ejemplo, acá entró requerimientos y casos de uso y escenarios. Si le fue bien en requerimiento, le fue bien en caso de uso, pero en escenarios le fue mal, en el recuperatorio se da un dominio y van a recuperar la parte de escenario. Ya no van a tener que hacer los 2 primeros puntos, o por lo menos nos va a corregir si ustedes hacen algo porque les sirve para darse cuenta o ayudarse para el punto de escenario, no hay problema, pero lo que se va a corregir va a ser el punto desaprobado, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Bueno, creo que el tema de hoy es un tema como que es más
más conocido por ustedes. ¿Cuántos han visto algún diagrama de clase ya con esto de Po? Me imagino que varios. ¿Me quieren contar? Hola, profe. Hola. Nosotros estuvimos trabajando con clase, pero no llegamos a hacer diagramas así como muy avanzado o algo así, sino que más que nada por el lado de la programación. Bien, esa es la idea, que este diagrama de clase sea un diagrama inicial, después se puede obviamente nutrir mucho más, pero vamos a pedir, como siempre decimos, un nivel de detalle medio, y la idea es que después sirva. Lo más esencial es distinguir las clases. Ahí estoy abriendo la teoría. Distinguir las clases, distinguir las relaciones entre esas clases, ¿sí? Yo creo que esto es el tema que así como requerimientos les cuesta un poco la redacción, que es lo que más hacemos hincapié, escenarios les cuesta, a veces casos de uso les cuesta también un poquito más, pero lo que es diagrama de clases creo que es el punto que ya más o menos, no es que lo conocen quizás a fondo, pero tienen una idea y lo han visto, así que es el tema como más fácil para asimilar. Y después viene el diagrama de actividades, que por ahí ese también les cuesta un poquito más. Bien, vamos a ver, ya empiezo a proyectar. Bueno, decía el profe que están todos entregados entonces, en horario. Hay algunos que esperaron hasta casi las 5, ¿no? Sí, hay uno que 4:30. 4:30 ahí. Muy bien. Llegaron justo. Bueno. Bueno, ahí lo subo a los... Dale, Seba, subilos y yo apenas termine la clase distribuyo y les aviso Bueno, por el grupo que corregimos cada uno. ¿Vale? bueno, ahí, bueno, el grupo 8, por ejemplo, puso los integrantes, pero no están los legajos de los integrantes. Recuerden eso, siempre es nombre y legajo para poder identificarlos. ¿Sí? ¿Puede repetir el grupo, profe? Ah, el grupo 8, estoy viendo que no pusieron legajos. ¿Podemos modificar y volverlo a mandar enseguida? Le ponemos los legajos. Dale. Dale. No borren el anterior, pero dejen los dos. Dale, dale. ¿Algún otro grupo? Si ves algo más, Eva, les Y decimos. el grupo 7 igual. No pusieron los legajos. Ahí del grupo 7 acá. Hola, profe. Hola. Sí, ahí le avisé a mis compañeros. Agregue los legajos, porfa, y vuélvanlo a subir ahora, lo más pronto posible. Bueno, bueno. Entonces, grupo 8, grupo 7. Sí, los otros los colocar. Perfecto. Buenísimo. Bueno, damos entonces para empezar con la nueva teoría.
Bien, hablábamos que podemos modelar los sistemas, haciendo un poquito recordando un poquito lo que se había hablado antes, de que hay distintas formas de modelar el sistema dependiendo distintos aspectos. Es decir, que si yo agarro un modelo, no necesariamente ese modelo va a incluir todos los aspectos, ¿sí? Recuerden que podemos modelar de acuerdo a un aspecto en particular, concentrándonos en un aspecto en particular. ¿Por qué esto? Porque esto ayuda a la comprensión del problema. Es decir, que si nosotros tenemos en un solo modelo todo, puede resultar demasiado a la vista, ¿sí? Entonces, la forma de simplificar eso es, si nos imaginamos una casa y la construcción, en los planos vamos a tener por un lado el plano arquitectónico, las columnas, las divisiones, las medidas, por otro lado el plano eléctrico, por otro lado podemos tener el plano del gas o el del... Entonces, ¿por qué no está todo junto? Puede estar todo junto, pero en general no piden todo junto porque puede ser confuso, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con los sistemas. Puede haber, pero no es lo ideal tener un modelo con todo ahí, porque puede confundirte. Entonces, lo que hizo UML, que es el lenguaje modelado, unificado modelado, es proponer modelos que se enfoquen en distintas características del sistema. En el caso del modelo de clases, ¿en qué creen que se enfoca? Lo que ustedes piensen de lo que ya vieron, de los modelos de clase que ya vieron. Abrir micrófono o escribir, y si no empiezo por nombres de lista. Los vamos a incentivar un poquito. ¿En qué creen que nos enfocamos al desarrollar un modelo de clases, un diagrama de clases? Relaciones de las clases, ¿ok? ¿No muestra también atributos, tipo de, no sé, interfaz? Perfecto, entonces un diagrama de clase tenemos atributos, tenemos mensajes, tenemos las relaciones. ¿Qué creen que estamos queriendo mostrar? Propiedades de clase, que dicen las mismas propiedades de cada clase con sus atributos y funciones. Bien. ¿Qué mostramos? Si alguien de afuera me preguntara, ¿para qué haces un diagrama de clases? ¿Para qué creen que lo haremos? ¿Para qué les sirve? Para organizar las tareas que se van a llevar a cabo en el proyecto. No, no necesariamente las tareas. Está más relacionado con justamente Ver las relaciones. relaciones. ¿Entre qué? ¿Qué quiero expresar con esas relaciones? Sabemos que relaciones, atributos, mensajes, todo lo que me nombraron está. Pero, ¿por qué? ¿Qué quieren mostrar en general? Si ustedes le mostraron a alguien, este es el diagrama de clase para que vean qué. ¿Qué creen? Es como una guía de uso de la clase, ¿no? O sea, de qué propiedades tiene para que nosotros podamos hacer uso de eso, o para entenderla al menos. Bien, como desarrolladores quieren entender esas clases y cómo usarlas. Perfecto. ¿Qué es una clase? Si la tendríamos que definir. Es como un molde para crear objetos. Bien, es como un contenedor para instanciar objetos, ¿no? Bueno, el diagrama de clases, si lo tendremos que definir, va a corresponder a un modelo de la estructura. Es un modelo estructural en los diagramas de UML, es bastante importante y es muy usado. Pero, ¿qué estructura es la que quiere mostrar? La estructura de datos. ¿Sí? Si yo veo un modelo de clase, yo estoy viendo una estructura de datos del sistema. No la base de datos, pero sí una estructura de datos. ¿Cómo voy a usar esos? Es cómo voy a instanciar en objetos esas clases para usar los datos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Marcos. Sería como el modelo racional y eso. ¿Cómo qué, Paulina? No entendí. El modelo racional. No, no necesariamente. Lo importante es que si ustedes ven un diagrama de casos de uso,
¿En qué nos enfocamos? ¿Ahí hay algún dato? ¿Una estructura de datos? Todos gritan no. ¿Qué vemos en un diagrama de casos de uso? Vemos las funciones, ¿sí? Las funcionalidades, quién desencadena cada función, que son los actores. Ahí no vemos nada de datos. ¿Sí? Vemos procesos. Pero si nosotros vemos un modelo de clases, ahí vemos estructuras de datos. ¿Se entiende la diferencia? Estoy graficando, enfocándome en distintas particularidades del sistema. Si yo quiero concentrarme en hacer en ver la base de datos que necesita el proyecto, en ver como decían, en qué lenguaje voy a ocupar, si es orientado a objetos, cómo voy a manejar esas clases, el modelo de clases es el que me va a ayudar. Si quiero pensar en qué funcionalidades tiene que cumplir mi proceso, qué entradas y salidas va a recibir, con quién va a interactuar, con qué rol va a interactuar, a quién le va a entregar las cosas, de quién va a recibir cosas, me sirve el otro modelo, que es el de caso de uso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está bueno que veamos esta diferencia? Porque no es la idea que acumulemos gráficos nada más, que acumulemos modelos y que gastemos tiempo en este análisis. La idea es que sepamos para qué nos sirve cada uno, porque en algún momento vamos a tener que elegir cuál necesitamos hacer. ¿Sí? Entonces, ahí Franco pregunta, uno es cómo se relacionan los actores. Los actores no se relacionan. Los actores interactúan con los casos de uso. Eso que me decís, los actores interactúan con los casos de uso, es todo lo que refleja el diagrama de casos de uso. El diagrama de clases va a reflejar la estructura es estructural y va a mostrar las formas de las clases, y esas clases van a contener datos, ¿sí? Que están en los atributos. Entonces está más relacionado con cómo voy a organizar esos datos. Dice, la visión del sistema que describe la estructura de los objetos, incluyendo clasificación, relaciones, atributos y operaciones. ¿Sí? Entonces, para el modelo de clase nosotros tenemos una visión del sistema para describir la estructura. Y ahí vamos, con estos objetos que se van a instanciar a partir de estas clases, cómo se van a relacionar, qué atributos y qué operaciones van a tener. ¿Sí? El diagrama de clases puede usarse cuando se desarrolla un modelo de sistema orientado a objetos. Eso también es interesante. ¿Puede haber modelos de sistemas que no estén orientados a objetos? Sí. Sí, no es lo más común y lo más usado ahora. Ahora es como que la mayoría está orientada a objetos. Por lo menos, ¿alguien tuvo experiencia con algún sistema que no esté orientado a objetos por ahí? Que recuerden. Hay, sobre todo antes había muchos más, hay uno que se llama orientado a funciones, pero bueno, es lo más, si tenemos que clasificar, yo creo que en un 80%, y si no es más, estoy siendo generosa, todo lo nuevo que se viene está orientado a objetos. ¿Hay otras? Sí, hay muchas otras, pero es un porcentaje menor, y sobre todo en la facultad en lo que usamos, ¿no? Pero bueno, el diagrama de clases, entonces, sí está orientado a objetos. Obviamente, como dijeron recién, son objetos que van a instanciar esas clases. Y me muestra las clases del sistema y las asociaciones entre ellas. Las clases no necesariamente son las tablas de la base de datos. Muchas veces podrían ser, sí, pero no es necesariamente. ¿Sí? Y el diagrama de clases, ¿qué elementos tiene? Bueno, los elementos los fueron nombrando. Así que los tienen más o menos identificados. Tenemos la clase, dentro de la clase podemos tener los atributos, los métodos u operaciones, se los llaman de las dos maneras indistintamente. Tenemos la asociación, que ahí entra las relaciones, que puede haber distintos tipos de relaciones que puedan haber entre esas clases. Y tenemos la cardinalidad. Ese creo que es el único que no nombramos. Pero también puede estar especificado en el diagrama de clases esta cardinalidad de la relación. ¿Sí?
Entonces, la clase. La clase es un elemento que representa algo. Me encanta ese algo porque parece muy ambiguo. Ahí podría entrar una cosa, un objeto, algo del mundo real, lo suficientemente importante para que tenga sentido de existencia descrito a través de atributos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos que ustedes puedan demostrarnos cuando hagan un diagrama de clase? Que pueden identificar las principales clases que van a intervenir en el dominio que se les asigne. Ahora ustedes tienen un dominio asignado del práctico y con todo este análisis que llevan deberían ser capaces de distinguir cuáles serían sus clases que tiene sentido describir. Hay muchas, sí, y hay algunas que se van a dar cuenta que no tiene sentido incluirlas. A veces nos pasó de que cada sustantivo del dominio querían armar una clase, y no, a veces no es necesario, ¿sí? Entonces, bueno, aprender a distinguir las clases principales del dominio que les tocó. Esas clases tienen atributos, que es una propiedad o característica que va a describir a una clase, se determina a partir de un nombre y podemos agregarle el tipo de datos. En nuestro caso, con el nombre estamos ok. ¿Sí? Si queremos llegar a un nivel de detalle de un diagrama de clases, sí debería indicarse el tipo de dato. ¿Sí, Abigail? Profe, vio que las clases pueden, por lo menos lo que vimos en IPO, pueden tener padres. ¿Eso también iría en el diagrama de clases? Por ejemplo, en el parcial de ahora que nos dio tendríamos el usuario y las clases hijos serían el repartidor y el cliente. ¿Podría ser así? Podría ser así. Si es necesario, puede estar, no es obligatorio, es como que si es obvio, como decís, hay cosas obvias, no es que vamos a buscarle toda la vuelta para que siempre haya una herencia, porque después nos pasa que por ahí ponen herencia en todos lados, no es necesario, pero hay cosas como bastante obvias que sí. Sí queremos ver que entiendan el concepto de herencia, pero no que lo usen para todo, porque muchas veces no lo sobreexigen que exista. No sé si me explico. Quieren poner herencia por todos lados y no es necesario complicarse tanto. Pero hay cosas que sí son obvias para herencia y bueno, si las distinguimos en los dominios, una clásica es el usuario, otra clásica quizás es si tenemos algún tipo de contratos, ¿no? Hacer un contrato padre y los tipos con sus particularidades, o en un banco tipos de cuenta, por ejemplo, entonces tenés la cuenta que siempre va a pertenecer a una persona, va a tener un monto, pero la particularidad de cada cuenta por ahí tiene algunas cosas extras. Como en un banco, si tenemos, por ejemplo, la caja de ahorro y la cuenta corriente, ¿sí? Pero no es un obligatorio de que tiene que estar en todo el diagrama, porque muchas veces eso confunde, no da claridad, ¿sí? No hay que forzarlo, digamos. Bien, el atributo, después tenemos métodos u operaciones, cualquiera de los dos nombres es correcto, es la forma en que se interactúa con el entorno, la interfaz de comunicación. Ahí tampoco vamos a avanzar demasiado, lo que queremos es que si hay algún método que se nombra en el dominio y que ustedes los distinguen como importante, se mencione, pero no es necesario que estén todos los obvios, porque hay un montón que son como súper básicos, no sé. Ya vamos a ver algún ejemplo. No pretendemos que en los métodos de operaciones esté todo, sino que los más importantes que puedan detectar en su dominio, ¿sí? Porque acordemos que estamos llegando a un diagrama de clase con un nivel entre alto y medio de detalle. Después hablábamos de la asociación. Cuando hablamos de asociación, ahí entra lo que es el vínculo entre las clases. Indica que hay una relación entre dichas clases. Y ahí tenemos diferentes tipos de asociación. Ahí entra uno que hablaba Abigail. Ya lo vamos a ver ahora también con un ejemplito. Las relaciones que ustedes mencionaban entran en la asociación como nombre genérico, ¿sí?
Y la cardinalidad o multiplicidad, que es la cantidad de objetos de una clase que participa en la otra. Esto muchas veces los hace confundir con el DER, o diagrama de entidad-relación. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto también. Puede aparecer en los diagramas de clase, generalmente aparece cuando ponemos mayor detalle, pero es parte, es un elemento del diagrama de clases. Acá podemos distinguir una clase con sus atributos, con su método, con sus métodos, la asociación, que es la línea que ven, y la cardinalidad o multiplicidad o cardinalidad, que es ese numerito que aparece en un lado como 1 y en otro lado como al asterisco, que significa muchos. ¿Sí? ¿Cómo leería esto? Una clase, bueno, no tiene nombre en este caso. Una clase, le pongamos A, puede tener muchas, o trabaja con muchas, o se relaciona con muchas, clase 1. ¿Sí? En este caso, solo por teoría, tenemos esta herramienta en el Draw.io. ¿Ya la usaron? Sí, profe. Perfecto. Sí. Es la herramienta de Draw.io, ya le da el formatito con la clase, con los atributos, con los métodos. Así que la idea es que usen esa herramienta para que sea un gráfico que cumpla con lo que es la nomenclatura o la notación de UML. ¿Sí? Bien. Cuando se desarrollan los modelos, durante las primeras etapas del proceso de ingeniería, recordemos que nosotros estamos en etapa de análisis, o sea, todavía no estamos entrando a desarrollo. Yo sé que todos lo primero que hacen es empezar a codear, pero la idea es que todo esto se lleve a cabo mucho antes de que empiecen a codificar, porque es una etapa de análisis, todavía no llegué al código, no elegí el programa con que voy a hacer, el framework con el que voy a hacerlo, no elegí todavía eso, simplemente estoy haciendo el análisis previo, tomándome unos días para hacer este análisis. ¿Por qué? Porque esto me da la envergadura de qué tan grande es el sistema también. Una cosa es tener un sistema que tenga 10 clases aproximadas o como importante, después puedes tener otras clases que aparezcan, pero las 10 más importantes, y otra cosa es tener un sistema en donde yo ya detecte que tengo 50 clases importantes. ¿Me explico? Entonces acá, en el análisis, cuando yo quiero detectar eso, porque me va a dar una envergadura de en qué proyecto me estoy metiendo, ¿no? Todo esto me sirve para estimar esfuerzo, para estimar tiempo, para darme cuenta si estoy en un proyecto pequeño, mediano o grande, si voy a necesitar de más personas que participen. Entonces, esa es la idea del análisis también, que ustedes se lleven, antes de codificar nada, puedan tener una etapa de evaluación y de análisis para saber qué envergadura tiene el dominio que están manejando con los requerimientos que están manejando. ¿Sí? Eso también se los dio los casos de uso. Cuando ustedes hicieron el diagrama de casos de uso y ustedes detectaron cuántas funcionalidades tenía su dominio, una cosa es tener 10 funcionalidades principales, otra cosa es encontrar 50 funcionalidades principales. ¿Sí? Eso también les va dando una idea de qué tan grande. A ver, encontré 3 roles. Listo. No, encontré 15 roles. Es muy diferente, ¿no? Porque para programar todo eso va sumando la complejidad. ¿Sí? Entonces, cuando se desarrolla el modelo durante las primeras etapas del proceso de ingeniería de software, los objetos representan algo en el mundo real, como un paciente, una receta, un médico. Para definir las clases con más detalles, agregamos, perdón, me pasé el paso 1. La primera etapa, para hacer un diagrama de clases, o sea que ustedes abren un Draw.io que está en blanco, ya conocen su dominio, ya lo leyeron varias veces, ya saben sus requerimientos. Entonces, el primer paso que deberían hacer es, en la primera etapa va a implicar buscar en el mundo, dice acá, pero su mundo es su dominio, ¿no?
todo lo que aprendieron de la necesidad del cliente y poder identificar ahí los objetos esenciales y representarlos como clases. Tirar sobre ese Drawigo las cajitas de clase y empezar a ponerle un nombre. ¿Sí? Ese sería lo primero que deberían hacer. Después, empezar a preguntarse cómo se relacionan entre ellos, para definir las asociaciones entre cada una de esas clases. Este es un proceso también iterativo. ¿Por qué? Porque en el paso 1 yo puedo detectar 5 clases y cuando avancé en las relaciones, cuando avancé en el detalle de los atributos, me doy cuenta que hay algún atributo que no puedo, hay un grupo de atributos que no puedo encajar en ninguna clase y me aparece una nueva. O me aparece una herencia porque me doy cuenta, como dijo Abigail, que hay 2 clases que tienen muchos atributos similares, por lo cual podrían ser hijas de un padre, y los reacomodo. Pero recuerden que es iterativo, con lo cual empiecen poniendo el lienzo en blanco, que es su Drawigo, y empezando a poner estos objetos esenciales que hay en su dominio, que van a poder representarlos como clase. De ahí empiezan a pensar en las relaciones entre esas clases. Porque va a haber clases que se relacionen, clases que no. Lo que sí no va a pasar nunca, y si les pasa tenemos que revisar, es que tengan una clase que no se relacione con nadie. Esté flotando en el universo solita. Eso sí, no debería suceder. Pero hay clases que se relacionan entre sí y hay otras que no se relacionan entre sí. ¿Sí? Como paso 2, empezamos a pulir estas clases y a buscarle más detalle. Es decir, empezar a agregar los atributos que creemos importantes, que son características de ese objeto. Por ejemplo, para el objeto cliente, tiene un nombre, tiene un email, tiene una dirección y todos los datos que en su dominio ustedes hayan detectado. ¿Sí? Eso lo hacen para cada clase que hayan detectado. ¿Qué puede pasarles ahí en la práctica? Puede pasar que encuentre un conjunto de atributos que no esté seguro si encaja con esa clase, que tenga dudas si va en una clase o en otra clase, o que entonces ahí es donde me tengo que empezar a debatir entre ustedes, buscar ejemplos también de datos reales que se apliquen a su dominio. Por ejemplo, el cliente que se llama Pedro, que tiene el email tal. Entonces buscan un ejemplo para debatir si es un atributo que es parte de esa clase porque le agrega información a esa clase, porque es una característica de esa clase, o en realidad debería ir en otra clase, o debería armarse una clase nueva para ese atributo. Puede pasar. Esa es forma de pulir el diagrama. ¿Sí? En el diagrama de clase tenemos un concepto que se llama generalización. La generalización o especialización, según se mire, es una relación entre dos clases. Ahí lo voy a corregir. Una relación entre dos clases. Las propiedades, atributos, son comunes a las clases, se establecen en una clase llamada padre. Esto es la parte de herencia. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito con eso. Esto es parte de pulir el diagrama. Después de haber hecho el paso 1 y el paso 2, que es lo primero, ya vamos a poder empezar a buscar estas propiedades o atributos comunes a las clases y podemos ver si necesitamos de una clase padre. ¿Sí? Las propiedades o atributos específicos se establecen en las clases hijos y esta relación es conocida como la herencia. O sea que cuando ustedes empiecen su diagrama, no empiecen buscando herencia. Eso surge como después de que ya hayan planteado las clases y hayan planteado los atributos. Es como una evolución de su diagrama de clase y pueden incluso duplicar su Drawigo y aplicar como una versión 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
porque no, si no es como que están concentrados en buscar una herencia y no es la idea. Cuando uno empieza, lo aconsejable es concentrarse en buscar los objetos comunes en su dominio, los objetos importantes, para que se definan a través de una clase. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos tienen el concepto de herencia en algún diagrama antes? ¿O es un concepto nuevo para algunos? Ya hemos tenido una materia en la que hemos visto estas relaciones. Perfecto. Bien, entonces, acá hay un ejemplo en donde si yo tengo un gato y un perro, ¿sí? Lo que hace es buscar gato y perro son los hijos, armo una clase padre, que es una clase abstracta porque nunca la instancio, que le llamo animal. ¿Qué voy a tener en la clase padre? Lo repito porque si todos están familiarizados, un repaso, voy a tener los atributos comunes para el gato y el perro. Por ejemplo, nombre. Por ejemplo, cantidad de patas. Por ejemplo, tipo de edad. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener en la clase hijo? La particularidad del gato. Que ahora no se me ocurre ninguna. A ver, particularidad del gato, particularidad del perro. Estoy pensando. El alimento, que es distinto. Puede ser el tipo de alimento, estoy pensando, a ver, el jugo. Alguna particularidad que tenga el gato que no pueda tener el perro. Y a la vez, ¿Que maulla? el perro, pero Forma ese, la oreja. no, los dos tienen oreja. Así que Hocico. si la oreja, los dos tienen hocico, si no me equivoco. Tiene que ser algo, un atributo que sea una particularidad del gato. Hasta tipo de pelaje los dos tienen, color de pelaje los dos tienen. Ya se me va a ocurrir algo. Nos vamos a pensar. Pero tiene que ser una particularidad. Si los dos pueden tener ese atributo, va el padre. ¿Sí? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar con los atributos. Este atributo es único del gato, y no hablo único del gato en maullar, porque el atributo de maullar sería tipo de ¿cómo se llama lo que hacen los animales? Modismos. Sonidos, no sé. El sonido, ambos tienen un sonido. Uno es maullar, el otro es ladrar. ¿Sí? Pero el atributo que es sonido, que emite, ambos lo pueden tener. Entonces, los atributos que ambos pueden tener van en animal, que es el padre, y los atributos que son solamente particulares a un gato y solamente particulares a un perro van. Ahora, si no hay, puede tener vacío. Por ejemplo, un ejemplo en el que pasó eso fue, ahí está, en la cuenta de un banco. Yo puedo tener acá cuenta, que una cuenta tiene un número de cuenta, un monto, un titular, y tengo caja de ahorro y cuenta corriente. En la caja de ahorro no tengo monto a girar en descubierto, pero en la cuenta corriente sí. Entonces ese sería un atributo que yo diría cantidad a girar en descubierto o monto total o monto que se puede girar al descubierto, y solamente eso aplicaría a la cuenta corriente, porque una caja de ahorro no puede girar al descubierto. No le concierne ese atributo. ¿Se entiende? Por ejemplo. O número de chequera. Una caja de ahorro no tiene número de chequera, así que no tendría sentido, y ese atributo iría solamente para la cuenta corriente. Entonces, en ese caso tendríamos una cuenta madre, que es un padre que es cuenta, una caja de ahorro que no tendría una particularidad, un atributo particular, pero una cuenta corriente que tendría un giro al descubierto y un número de chequera. Y estaría bien. ¿Sí?
Bien, un temita con el gráfico que a veces en la nomenclatura se confunden es que para herencia necesitamos este tipo de flecha. ¿Sí? Va desde el hijo, yo leería, el perro es hijo de animal o animal es padre del perro, pero la flecha va en este sentido y con un triangulito vacío. ¿Sí? Eso es por nomenclatura nada más. Bien, los diagramas de clase son la columna vertebral de los métodos orientados a objetos. Son tan ricos que pueden resultar abrumadores. ¿Qué quiere decir eso? Yo le puedo seguir aumentando detalle y detalle y detalle, pero nuestra idea para la materia es que puedan distinguirlas, que no se olviden de ninguna clase principal, ¿sí? Que puedan graficar alguna herencia, pero no es necesario que esté todo lleno de herencias, generalmente una o a lo sumo 2 herencias, no va a haber más. Que puedan detectar los atributos principales, ¿sí? Y los métodos principales si es que hay, en algunas clases que serán las más importantes. Por ejemplo, si estamos hablando de alquileres, seguramente va a haber alguna clase en la que yo tenga el método registrar alquiler. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como la columna vertebral de ese dominio, digamos, lo más importante, son los métodos más importantes. No es necesario que tenga todos, no vamos a corregir que tengan todos, pero sí los principales de sus requerimientos funcionales que detectaron como importantes. O sea que va todo de la mano, digamos. ¿Sí? Tenemos que empezar con la parte más sencilla, que son detectar las clases. Después empezamos con las asociaciones, los atributos y, si es necesario, la generalización. ¿Sí? Entonces, como estamos en etapa de análisis, estos son modelos conceptuales. ¿Qué quiere decir? Que es lo que ahora, en esta etapa y con nuestro entendimiento, podemos modelar. No vamos a llegar al nivel de detalle listo para que un desarrollador lo implemente. Pero va a tener todo lo más importante para que lo podamos leer y darnos cuenta de que están las clases principales y las asociaciones principales. ¿Sí? Lo que tienen que hacer para el práctico es dibujar un diagrama que represente los conceptos del dominio que cada uno está estudiando, que cada uno tiene asignado en el práctico. Estos conceptos se van a relacionar de manera natural con las clases que van a implementarse, pero con frecuencia no es una relación directa. ¿Sí? Nosotros debemos dibujar sin importar el software que se va a implementar. Todavía no nos adelantemos ese pasito. ¿Por qué se aclara esto? Porque muchos incluso se confunde el diagrama de clases con el diagrama de entidad-relación, o sea, con la base de datos. Y no es necesariamente llegar a ese detalle. Es otro tipo de diagrama el DER. ¿Lo conocen al DER? Diagrama de entidad-relación. ¿Lo vieron en base de datos? ¿Sí? ¿Qué diferencias principales creen que hay entre un diagrama de entidad-relación o un DER y un diagrama de clases? Bueno, de ahí alguien dice que la clase dice atributos y funciones, los métodos. Ok. Modificador de acceso. ¿No? O sea, si es público o privado. Creo que se pone también. Se pone, pero eso ya estamos bajando más al nivel de programación. Al nivel de acá no vamos a poner si es público o privado, no es necesario. El MER está orientado a cómo registran la información. El MER está orientado a la base de datos. El MER está de la mano con el motor de base de datos que ustedes tengan. ¿Sí? En cambio, en las clases tenemos un nivel más de abstracción. Incluso hay, cuando ustedes usan un framework, ¿ya usaron frameworks? ¿Orientados a objetos? Sí.
Cuando ustedes utilizan algún framework, el framework ya les da clases hechas incluso, ¿o no? Ya les da algunas, no sé qué framework, ¿alguien me nombra alguno por ahí? Laravel, ¿qué framework usaron? O todo lo que están codeando, o lo que codearon hasta ahora es con código. La semana que viene bien larga. Bueno, cuando ustedes vean un framework, el framework incluso ya le da clases que las tiene incorporadas obviamente para ayudarlos. Y que son clases que no necesariamente existen en la base de datos. O sea que acá tenemos una diferencia grande entre el DER y el diagrama de clases, que es básicamente que un diagrama entidad-relación tiene que ver con la base de datos. Y se puede usar para cualquier tipo de programación, mientras el diagrama de clases está es para los métodos orientados a objetos, ¿sí? Pero bueno, para que no se... Siempre surge esa confusión, por eso me gusta nombrarlo. Tienen que ver algunas cositas porque ambos son estructuras de datos, pero en conceptual no es lo mismo, ¿sí? Acá se incluye un ejemplo del libro, en donde muestra una multiplicidad, una relación, en donde muestra una herencia, los atributos, las operaciones. Fíjense que acá en los atributos no es necesario poner el tipo de dato. Si nosotros quisiéramos extender este diagrama, podríamos ponerlo, ¿no? Nombre de contacto, string, por ejemplo, o el tipo de dato que quieran ponerle a cada campo. No es necesario para la materia. Los métodos, los más importantes para esa clase. No es necesario todos, ¿sí? Y esto se va nutriendo y van a tener distintas versiones. Acá hay una herencia para que vean la nomenclatura que se utiliza. Acá hay una cardinalidad. Un cliente puede hacer muchos pedidos, así lo leería yo. O al revés, el pedido es hecho por un cliente. ¿Sí? Dale, Paulina. ¿Los nombres se colocan así como si fueran variables? ¿Están ahí? Sí, todo. En ese sentido, vamos a respetar los nombres como usted los quiera poner. No necesitamos que sean variables, tampoco oraciones, ¿sí? Pero con 2, 3, 4 palabras estamos ok. Pero no oraciones. Ahora, no es necesario, si dejan un espacio al medio, un guión, eso no nos hace a nosotros. Entender qué tiene el atributo, sí. Y si hay cualquier cosa que ustedes quieran aclarar, porque creen que surgió la duda cuando con su compañero lo charlaron, o hubo un debate, se puede fuera del diagrama poner referencias y nos lo ponen ahí. Por ejemplo, asterisco 1 o paréntesis 1, pongo el 1 y lo explico. Fuera, ¿sí? Este atributo hace alusión a, ¿por qué? Porque creen que el nombre no les quedó del todo claro o que puede surgir una confusión con otro nombre similar, lo escriben, pero fuera del diagrama. ¿Estamos de acuerdo? Se aceptan todas clases de explicaciones, aclaraciones de análisis fuera del diagrama. Eso es muy rico para nosotros porque podemos entender qué pensaron en ese momento y algo que parece que está mal, podemos ver por qué lo debatieron o qué quisieron expresar. Nos vamos a nutrir mucho del análisis que hagan, no si algo está bien o mal solamente, sino cómo llegaron a esa conclusión, porque eso es el análisis, ¿sí? No hay un diagrama final perfecto, sino que cómo lo analizaron, cómo resolvieron las situaciones y pueden haber más cosas del enunciado porque ustedes lo incluyeron en los requerimientos. No tiene que ser, lo que sí tenemos que ver es que todo tenga congruencia. ¿Qué vamos con eso? Que si en los requerimientos, en el caso de uso, a tal actor le puse un nombre, bueno, si allá le vengo llamando paciente, acá no le voy a llamar
astronautas, ¿se entiende? O sea, tratemos de que todo tenga un lineamiento. ¿Por qué? Porque el análisis son distintas formas de hacer análisis sobre distintos conceptos, pero el análisis es uno solo. Se va a unir todo esto, va a quedar en una... si ustedes vieran la documentación, tendrías un documento de requerimientos, un documento de diagrama de caso de uso, un documento de algunos escenarios importantes que hayan desarrollado y un documento de diagrama de clases. Y todo forma parte del mismo proyecto. Por eso necesitamos que sea uniforme. Porque si ustedes a las cosas les llaman diferente, todo el tiempo eso genera confusión para alguien que venga y diga, bueno, yo tengo que leer esto y a partir de esto tengo que empezar a desarrollar. Y voy a tener dudas si los nombres cambian. Si a mí me dicen Pedro, y mañana alguien me dice Natalia, me surge la confusión. Entonces, como es su nombre, es un identificador. Respeten los identificadores. Si van a usar tal nombre y lo van a cambiar porque ustedes consideran que no estaba bien puesto en un principio, aclárenlo y digan, tal, el que se llamaba cliente ahora pasa a llamarse tal a partir de este momento en la documentación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Es importante que en las documentaciones de análisis haya congruencia en lo que son los nombres, haya congruencia en lo que son los identificadores. Es lo más importante, porque si no genera confusión. ¿Han tenido que leer alguna documentación de algún lenguaje, alguna documentación de algún proyecto alguna vez? Lo más feo que puede pasar cuando está leyendo documentación es que de repente empiezan a llamarle diferente a algo. Y nadie haya hecho la advertencia de que a partir de ahora vamos a nombrar de tal manera a lo que antes veníamos nombrando de tal otra. Porque eso genera mucha confusión. El que recién se ingresa al proyecto, lo primero que le compartimos es la documentación para que se ponga al día. Entonces es importante que esta documentación sea congruente. O bien, si hay algún cambio, que se avise, que se haga un asterisco, una aclaratoria y se avise. ¿Sí? Bien. Ahí está la bibliografía usada. Quiero ver si... Más feo que queda la mitad, dice, sí, que no la actualicen, ¿no? Que leas la versión 1.0 y que después cuando quieras usar sea la versión 4 y todo haya cambiado. Pasa más seguido de lo que quisiéramos. Pasa también con las APIs. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta el 7. 7 y 8. Perfecto. Bien, ¿cómo va a ser la clase del jueves? La clase del jueves volvemos a tener teoría, pero vamos a avanzar sobre el diagrama de clase, diagrama de actividades. ¿Eso era? Sí, ya les confirmo. Diagrama de teoría. Diagrama de actividades, que es la unidad 5. ¿Sí? Y el otro martes, lo que vamos a hacer es que ya deberían estar las notas, así que vamos a dar parte de práctica en donde ya tienen que empezar a presentar, ¿sí?, los diagramas de clase que hayan avanzado y después los diagramas de actividades, a mostrar las dudas, a debatir y nosotros a ayudarlos, a darles feedback. Y vamos a ocupar seguramente 40 minutos o un poquito de la clase para darles por grupo, darles sus devoluciones, y a los que aprobaron, más que nada, pero a los que desaprobaron, para marcarle los detalles que son importantes para que después los puedan mejorar para el recuperatorio. Sobre todo eso, ¿sí? No creo que todos van a aprobar, ¿no es cierto? Tan perfecto, me dijeron que les sobró el tiempo, así que estoy súper esperanzada yo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Voy a estar feliz cuando corrija o no? ¿Me espera un fin de semana contento o me preparo con, no sé, con
con un pote, 1 kilo de helado para pasar la nostalgia cuando corrí. Vi ahí que hubo un par de duditas que estuvo la profe Sandra contestando. Siempre recuerden, las dudas son sobre el enunciado, sobre interpretación, sobre el nombre que usamos en el enunciado para algo, no sobre las respuestas. Las respuestas ya cuando llegamos al parcial, ya no respondemos sobre ni teoría, ni... Para eso todas las clases son abiertas y pueden abrir el micrófono para preguntar lo que quieran, para mostrar y proyectar y sobre su ejercicio preguntar. En eso, si es necesario y nos piden tiempo, no llegamos a alguna clase, lo hacemos alguna media horita extra en donde el que no haya podido sacarse las dudas se las saca. No tenemos ningún problema, pero el momento del parcial ya no hay preguntas generales, solo puntuales sobre el enunciado, como si fuera un parcial presencial, ¿sí? Entonces, para el práctico tenemos los mismos dominios, pero diagrama de clases, y después cuando avancemos el juego de diagrama de actividades, ya tienen que empezar a desarrollar para que el próximo martes empiecen a exponer y a mejorar, porque acuérdense que es por versiones, así que no esperamos que el martes ya tengan la versión final, pero sí las dudas puntuales sobre sus dominios, sobre las relaciones, sobre las clases, y podamos debatir y podamos mejorar ese diagrama con los consejos que les demos, ¿sí? Y también esperemos que para el martes que viene estén las notas, esa es nuestra idea. Exponen los ejercicios, estoy viendo el diagrama. Y después cuando sea el práctico, el parcial número 2, van a entrar estos dos temas, diagrama de clases y diagrama de actividades. Bien, antes de ponerme a corregir, ¿algo más que me quieran contar? Si algún grupo tuvo algún problema en particular, nos avisa, nos manda un mail, nos escribe por Discord a los profes y lo charlamos en su mismo canal de grupos o por mail. Nos copian a los 3 profes y si necesitan abordar algo. ¿Por qué lo digo ahora? Porque el parcial número 2 es una modalidad similar, así que no esperemos a que termine la materia para que si hay algún conflicto de grupo que puede surgir y puede aparecer, lo tenemos que tratar cuanto antes. ¿Estamos de acuerdo? La idea es que todos participen y que el trabajo logren que el grupo se transforme en un equipo. Ese es nuestro objetivo para evaluarlos también, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que pónganse de ese chip que no pueden dividir los puntos y cada uno hacer algo y unir. No es la idea. Pueden cada uno analizar por separado, pero necesitamos instancias de trabajo en conjunto para debatir y para que estén de acuerdo y para que esté congruente una cosa con la otra. ¿Sí? Bueno, buenísimo, chicos. Cualquier duda, cualquier consulta, es el momento. Tenemos ahora un tiempito más. Yo ya subo la teoría mañana, a la mañana. Y nuestros diagramas se deberían ver como el último que mostró. Parecido. El diagrama, el último, es un ejemplo, pero acordate que ahí tiene descripciones. Ahí vuelvo a mostrar. Descripciones que en realidad no tendrían que ir, digamos, que son estas. Ahí estoy proyectando. ¿Ahí pueden ver? Sí. Bien. Acá hay cosas como, por ejemplo, a ver, estas flechitas están puestas para que ustedes identifiquen qué es cada una. Esas no son parte del diagrama, ¿sí? Esto que dice acá clase, que dice generalización, que dice asociación, con una flechita. Eso lo que les está mostrando es de lo que vimos en teoría, dónde está en el diagrama. Lo que corresponde al diagrama es la clase, la relación, los atributos y las operaciones, pero no estas aclaraciones de afuera.
Ok, pero más o menos así como está ahí. Exacto. Acá, como verán, está explayado lo que es pedido, cliente, cliente corporativo, cliente personal, línea de pedido. Empleado, ¿por qué está puesto así? Porque nadie todavía identificó los atributos y producto tampoco, con lo cual ustedes sí deberían avanzar sobre identificar los atributos de todas las clases. Y algunas clases los métodos principales, quizás algunas no tengan métodos principales, no hay problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, no deberíamos encontrar el diagrama una clase con solo el nombre, digamos. Si queda así, la sacamos directamente, ¿no? Y ahí tendrán que debatir si se necesita, no se necesita, qué sentido tiene, porque aunque sea algunos atributos o algún método importante tiene que tener. ¿Sí? Porque sí, para saber más o menos cómo. Bueno, para la clase que viene voy a ver si les busco un ejemplo, pero la idea es que avancemos sobre actividades, que yo creo que es más confuso que el de clases, que lo tienen un poquito más claro. Igual vamos a tener clases para que nos presenten y ahí poder hablar de los avances de cada dominio. ¿Sí? Igual que hicimos con casos de uso y con requerimiento. O sea que cada grupo va a exponer, va a tener sus 15, 20 minutos, nos vamos a dividir con la profe seguramente algunos días que haya muchas consultas y vamos a acompañarlo en el proceso de que